Tenemos un cumpleaños este mes, el cumpleaños de Oscar allá atrás. Felicidades, Oscar. Feliz cumpleaños. Oye, no sé si alguien se me está pasando. ¿Hay alguien ahorita? ¿En estos días alguien cumplió años? ¿No? Queremos también saber, más adelante nos gustaría también saber si es posible su fecha de aniversario. Nos gustaría poder reconocerle. Es importante, es parte de esta congregación y nos es importante saberlo. Más adelante yo creo que podemos tomar alguna notita ahí de esto y bueno. Bien, hay algo que quisiera comentarles, es muy importante. Tenemos el campamento. Tenemos el campamento, estamos pensando que sea entre el 15 y 17 de abril. Quisiéramos pedirle, por favor, que esté orando en casa por esto. Necesitamos que Dios nos ayude. Es un tiempo especial, ¿no? El campamento es un tiempo especial donde podemos estar con los hermanos, podemos estar pues separados, ¿no? De la rutina de nuestro día a día y poder estar ahí y escuchar lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Es un momento en el que podemos estar sensibles, donde Dios puede hablarnos, ¿no? Y pues poder ser sensibles a la dirección que Él quiere darnos. ¿Cuántos quieren dirección de Dios en sus vidas? Yo también. Necesitamos su dirección. Pero mire, la verdad es que de alguna manera consideramos no tener quizá el campamento este año, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que quisiéramos pedirle, si usted considera ir, la fecha límite para podernos registrar es el 30 de enero. ¿Qué fecha es? El 30 de enero. O sea, tenemos casi 2 meses para poder meditarlo y pensar. Y obviamente, ¿no? ¿De cuánto, pastor, no? Necesitamos saber. El costo más o menos tentativo es de 550 pesos por persona para los que se van a hospedar. Y para los que no se van a hospedar sería de 100 pesos menos, ¿no? 450, esto ya incluye pues el hospedaje, alimentos también. Se está viendo manera de reducir costos, pero no está muy lejano de esto, ¿no? También hay un asunto, tenemos un cupo hoy no le hallo este stand, un cupo de 80 personas entre La Paz, los hermanos de La Paz y nosotros. Entonces son 40 personas las que pueden ir de Los Cabos, de esta congregación. Entonces es importante que nosotros podamos saber si usted quiere ir y bueno, que usted pueda registrarse. Por favor, de primera mano, acérquese con mi esposa, Claudia, y podamos tomar nota de que usted quiere ir. También nos gustaría saber en esto si usted quiere servir en ese tiempo, ¿no? Quiero ir, pero también quisiera servir, quisiera estar ahí ayudando. Adelante, nos gustaría saberlo. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bueno. También dentro de este campamento nos gustaría saber, lo siento arriba, lo siento abajo, ¿quiénes quieren bautizarse? También van a ver, si vamos para allá van a ver bautizo, entonces queremos que usted se acerque con nosotros. El bautismo es un reconocimiento público que he decidido seguir a Cristo. Amén. Mi vida está muerta en Él y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Entonces es un reconocimiento público de que yo he decidido seguir a Cristo. Así que también va a tener lugar esto. Necesitamos saberlo. Acérquese conmigo, por favor, al final de la reunión o con alguno de los ancianos. También queremos informarle que se acabó el Zoom. No más Zoom. A partir del miércoles, a partir del siguiente año comenzando, ya no tendremos más reunión por Zoom, serán presenciales. Así que bueno, pues que usted sepa y también esté orando por ello, ¿no? En casita. Vamos a comenzar con las reuniones ya presenciales aquí los días miércoles. Bien, un anuncio más. Nosotros no vamos a tener reunión el domingo 26 de diciembre. Domingo 26 de diciembre no tenemos reunión ni tampoco el miércoles siguiente, el miércoles 29. Domingo 26 y miércoles 29 no hay reunión y entonces nos vemos aquí el 2 de enero, ¿ok? El 2 de enero, pero el siguiente domingo tendremos nuestra reunión en relación obviamente con Navidad, ¿no? Vamos a hablar más de ello, ¿no? Está usted invitado, la reunión será a las 6 de la tarde. Entonces, el siguiente domingo, la celebración navideña aquí, 6 de la tarde. Está usted invitado y puede invitar a quien guste. 6 de la tarde. Y el siguiente domingo no hay reunión ni el siguiente miércoles. Nos vemos aquí el domingo 2 de enero. ¿Está claro? ¿Sí? El domingo 2 de enero también queremos comentarle que vamos a celebrar Santa Cena.
Entonces también queremos pues recordarle que esté aquí, es importante, y que bueno, pues también esté hablando con los hermanos para invitarlos a afirmar que estén aquí este día, ¿ok? El 2 de enero vamos a celebrar Santa Cena. Bien, antes de que pasen los niños al remolque, yo quisiera preguntarle, así nada más le quiero dejar un asunto ahí, pero ¿cuántos están familiarizados con el asunto del metaverso? A ver, levante su mano. Es importante por algunas predicaciones que vamos a estar. Ok, no le dé pena, si no sabe, no sabe. Pero ¿cuántos sí saben algo, aunque sea del metaverso? Levante su mano, por favor. Ok, eso nos da una pauta para saber qué cosas también predicamos la palabra, amén. Es lo que predicamos, pero hay ciertas cosas que necesitamos estar afirmando aquí en la congregación. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar más de ello al respecto, si Dios quiere. Cuiden a sus hijos, hermanos, ¿ok? Cuiden sus jóvenes, cuidémonos, amén. Para el Señor, por favor, el uso de dispositivos, que están viendo los niños, no estemos alejados de los niños, alejados de su vida, ¿ok? Bien, quisiéramos por favor pedir a los niños de 4 a 7 que puedan pasar al remolque, por favor, y los niños de 8 a 11 de este lado, ¿no? O lo invertí, ¿verdad? De 4 a 7 de este lado, perdón, con la maestra Norma, disculpen ustedes, y de 8 a 11 el remolque, ¿sí? Ando haciendo un revolvedero aquí. Bien, para los que estamos aquí quisiera invitarlo a que vaya, en lo que yo acomodo por fines estén, que usted vaya a Hebreos 13:5, por favor. Hebreos 13:5. Voy a pedir allá atrás que nos estén ayudando con algunos versículos ahí, Pablo. Vamos a estar mencionando varios versículos, por favor. Híjole. Y vámonos rapidito porque tengo muchísimo que hablar, como siempre. Ya me decidí, ya no voy. Otra vez digo, esta enseñanza va a estar corta, pero pues no, jamás se da. Esta es la enseñanza número 20 dentro de la serie Ser como Jesús y se llama Estar contento. Estar contento. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Es alegría, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que es contentamiento, el contentamiento, ¿no? Quisiera decirle que el contentamiento, no quisiera que oremos, ¿qué le parece? Vamos a orar. Por favor, incline su rostro ahí donde está, vamos a ir al Señor pidiéndole su gracia. Padre, pedimos tu gracia esta mañana, no podemos hacer nada, absolutamente nada, sin ti. Rogamos que tú obres en este lugar, Señor. Yo me sé débil, yo sé que no puedo hacer nada. Yo te pido que tú tomes esta palabra, Señor, tu palabra, y tú la incrustes en nuestros corazones y que produzcan lo que tú quieres, que nos ayudes a ser un pueblo con contentamiento, un pueblo lejos de envidia y un pueblo, Señor, que se parece cada día más a tu Hijo. Rogamos que tú obres esta mañana y me des gracia y gracia a los oyentes, por favor, y que nos ayudes a aprovechar bien este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, el contentamiento, yo quería decirles que es una característica importantísima, es una virtud muy importante en el cristiano. Es una virtud que debe destacar dentro de un mundo que se la pasa descontento, ¿no? Descontentamiento es una buena palabra, ¿es correcto? A ver, maestro, ¿nadie? Descontento. Bueno, es un mundo descontento, ¿no? Especialmente tú ves esa actitud en estas fechas, ¿no? En una mayor medida, ¿no? En la Navidad, ¿no? Es un mundo descontento en el sentido de que si no hay pavo, si no hay regalos, si no hay visitas, no es Navidad, ¿no? Tienen que haber todos estos elementos. Nosotros vamos a hablar del verdadero significado de la Navidad el siguiente domingo, si Dios nos permite. Pero como le decía, vivimos en un mundo que tiene una falta de contentamiento. El contentamiento es una virtud que está dentro de todas las cosas que Dios nos ha dado como cristianos, pero muchas veces no está presente en nuestras vidas. ¿Por qué no está presente? Bueno, esto es debido a que no conocemos muchas veces lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces lo que hacemos es dar lugar a vidas descontentas. Descontentos como por ejemplo con nuestro cónyuge, ¿no?
descontentos, por ejemplo, con nuestra familia, descontentos, por ejemplo, con nuestro trabajo, descontentos con la iglesia, ¿no? Descontentos hasta en el lugar en el que vivimos, hasta con los vecinos, ¿no? Todo el tiempo descontentos. Entonces, quisiera que vayamos ahí a Hebreos 13:5, yo creo que ya estamos todos ahí, y dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué dice? Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Bien. Este capítulo 13 nos deja ver algunas virtudes de lo que es el carácter cristiano, ¿sí? No podemos ver a todas a detalle, pero en el versículo 1, si usted va ahí, nos menciona que la primera característica es el amor a los hermanos, ¿sí? Es algo que debe destacar en nosotros, es prioridad para los creyentes, el amor por los hermanos. Amén. Número 2, habla la hospitalidad a los creyentes, ¿sí? A los que no conocemos, ¿no? En tiempos de persecución era esencial ser hospitalarios con los creyentes, ¿no? Desarrollar una hospitalidad hacia las personas que estaban en peligro. Una tercera característica nos habla del carácter de cuidado, ¿no? El proveer, el cuidar a los que están encarcelados, a aquellos que predican a Cristo, e ir y proveerles, no cuidarlos. Número 4, una cuarta característica, habla de la identificación con los que están siendo maltratados. Es decir, ese reconocimiento, esa identidad que yo tengo con los que están sufriendo, como si a mí me estuviera doliendo, ¿ok? Sí. Lo que están pasando me debe doler a mí. Esa es una virtud de iglesia que no debe apartarse jamás. Una quinta virtud nos habla en el versículo 4 de la honra o la alta estima en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo ha instituido. El matrimonio debe ser algo honrado en la iglesia porque Dios lo ha instituido. Dios aborrece la fornicación, Dios aborrece el adulterio, ¿sí? Creo que en algún momento podremos hacer alguna miniserie de estas características, ¿no? Y número 6, el escritor de Hebreos, quien sea que haya escrito Hebreos, nos habla de esta virtud a la cual hacemos referencia esta mañana, que es el contentamiento. En la Biblia de las Américas se lee así: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Esta virtud es una virtud que debe ser trabajada en el creyente. Debe el creyente hallar contentamiento, no en codiciar las cosas del mundo, no en codiciar las riquezas materiales, sino en lo que ya tiene en Dios. Que su herencia es Dios, que Dios tiene que el creyente tiene este maravilloso Dios que, escuche, jamás lo dejará. Iglesia, tienes un Dios que jamás te dejará. De hecho, la forma en la que está escrita y cómo se construye en el original, hay 5 negaciones que remarcan la rotunda imposibilidad de que Dios jamás pueda dejarnos. Es como si Él dijera: no hay absolutamente la más mínima posibilidad de que yo jamás te suelte ni te deje atrás. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Ahora, el contentamiento no es algo natural. ¿Vea que no se da en maceta? No se da en maceta, ¿eh? No es algo natural, ¿sí? Es posible que nosotros veamos gente resignada, pero no es lo mismo que gente con contentamiento, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer con este COVID? ¿No? Eso es una resignación. O pongamos por ejemplo que estás aplicando para un trabajo, o que estás trabajando en una venta, ¿sí? Y de alguna manera no te contratan a ti, contratan a otra persona. O tú no ganas esa venta, si no se la dan a otra persona, ¿sí? Entonces tú, en una falta de contentamiento, podrías decir: bueno, ni modo, ya saldrá otra, ¿no? Suena bien, ¿no? Suena como que medio humilde, ¿no? Pero en realidad ocultamente lo que hay detrás de eso es mucho orgullo, ya que estoy diciendo: bueno, seguramente Dios se equivocó. Seguramente Él no sabía que esto era lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces viene una resignación de lo que sucedió, pero no es contentamiento verdadero. Un diccionario bíblico define contentamiento de la siguiente manera: es la aceptación y satisfacción con la situación en la que uno se encuentra, ¿sí? Es que nosotros podamos entender, mis amados, que Dios, quien es soberano, está en control de cada una de las circunstancias de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Él conoce, como vimos el domingo pasado, cada gorrión que vuela, ¿sí? Un escritor ha dicho que Dios se encuentra en cada funeral de cada uno de esos gorriones, ¿no?
Digo, es una manera de verlo, ¿no? El dominio y la extensión total del Señor es tal que Él tiene control absoluto de cada circunstancia para cumplir sus propósitos perfectos en ti. El contentamiento, escuche, no es definido como una resignación, ¿no? Entonces, como las circunstancias no me definen. Las circunstancias no pueden jamás definir mi contentamiento, jamás, en ninguna manera, ¿sí? Por eso dice Hebreos, contentos con lo que tienes ahora. No dice contento con lo que vayas a tener en una semana, sino con lo que tienes ahora. ¿Sí? Sean tus costumbres sin avaricias, o como dice la Biblia del lenguaje sencillo, no vivan preocupados por tener más. Ya lo vimos en gran manera el domingo pasado. No estés preocupado, no estés ansioso, ¿se acuerdan? Y de hecho por eso le mandé la predicación del pastor Chuy. ¿Cuántos la escucharon? No levantes tu mano, espero que la hayas, bueno, espero que la hayas escuchado muy bien, ¿no? Pero dice que estemos contentos, satisfechos con lo que tenemos ahora. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes hoy? Medita. Sé agradecido por eso. Sé agradecido por eso. ¿Cuánta gente se la pasa quejándose de su esposo o de su esposa? ¿Sí? Y luego el Señor decide llevárselo o llevársela. Entonces es cuando la persona se da cuenta que era feliz, que tenía todo para estar contento, ¿no? Pero se la pasó quejándose, ¿no? ¿Cuántos tienen trabajo hoy, no? El trabajo tú lo escogiste, nadie te puso una pistola. Tú lo escogiste. Había necesidad, lo tomaste, yo entiendo, pero tú lo escogiste, ¿sí? Dios te ha provisto ahí donde estás y en lugar de que le des gloria ahí donde estás y des buen testimonio, bueno, a veces puede ser que quizá te la pases quejándote. Entonces, ¿qué pasa? Dios permite que pierdas el trabajo y entonces te das cuenta, sí era un buen lugar y me faltó contentamiento. Sí está llegando, ¿ah? ¿No? No ejercitaste el estar contento con lo que tenías. Es un gran secreto estar alegre con lo que uno tiene. Es un gran secreto estar alegre, en contentamiento con lo que uno tiene, satisfecho, agradecido con lo que tenemos ahora. Pero escuche, en serio, es un secreto poder disfrutar lo que tenemos. Escuche, hay una historia de un hombre, un rico empresario, ¿no? Que en una ocasión él se molestó porque llegó a un lugar y encontró a un pescador, ¿sí? Lo encontró ahí sentado como perezosamente, ¿no? Viendo el mar junto a su bote, ¿sí? Y preguntó, ¿por qué no estás pescando? Y el hombre que descansaba de su labor le respondió, porque he pescado bastante hoy. ¿Por qué no pescas más peces de los que necesitas?, preguntó el rico. Y el pescador contestó, ¿qué haría yo con ellos? Pues podrías ganar más dinero, fue la respuesta impaciente del empresario. Y añadió, y podrías comprar un bote mejor para poder ir más profundo y pescar más peces. Podrías comprar redes de nylon, pescar peces mayores y ganar más dinero. Pronto tendrías una flota de barcos y serías rico como yo. El pescador caviló y pensó, entonces, ¿qué haría? Y el rico le dijo, podrías sentarte y disfrutar de la vida. Y el pescador respondió, ¿qué cree que estoy haciendo ahora mismo? ¿No? ¿Qué cree que estoy haciendo ahora mismo mientras miraba el mar? ¿No? Tremendo, ¿no? ¿Cuánto les puede estar quitando el sueño tener más, ¿no? Pero qué bello es cuando hay una satisfacción, una actitud de estoy contento con lo que tengo. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmos 16:6. Él dijo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sí? Esto habla metafóricamente, habla de las líneas de bendición, ¿no? Habla del salmista está reconociendo que su vida, cada línea está trazada por el Dios soberano y que todo el plan de Dios es deleitoso. En la Nueva Traducción Viviente se lee así, la tierra que me has dado es agradable. No marca un contentamiento, no es lo que nos arroja. Qué maravillosa herencia. Es un contentamiento el del salmista. Además el salmista, un versículo atrás, dice ¿por qué? Dice que Dios mismo es su herencia, Jehová es la porción de mi herencia, perdón. Es como si él dijera, Señor, tú eres mío, tú eres mío. Jehová es la porción de mi herencia.
O sea, no es solamente que tú y yo somos de Dios, comprados a precio de sangre, sino que Él es nuestro Dios. Por eso es que Jesús nos dice, por medio de la obra en la cruz, ¿no?, en su resurrección, que Él es nuestro Padre. Ustedes recuerdan cuando Él resucita y Él le dice, ¿no?, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando les está enseñando a orar, ¿cómo comienza? Padre nuestro. Esto habla de una posesión. Dios es nuestra posesión, ¿sí? Él es también nuestro Padre, y como nuestro Padre, Él sabe lo que necesitamos, iglesia, ¿sí? Y Él espera que nosotros estemos contentos con su cuidado, con su provisión. Escuche, ¿quién sabe mejor lo que necesitamos? ¿No es Dios? ¿No sabía Dios lo que más necesitábamos cuando estábamos sin Él? Y Él proveyó al Cordero. Él proveyó ese regalo. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado? ¿Sí? ¿Cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Cosas buenas y cosas malas, cosas que nosotros pensamos que son malas, pero esas cosas buenas y cosas malas que nosotros consideramos nos forman a Cristo. Ahora, ¿no sabrá nuestro Padre lo que necesitamos diariamente? ¿Qué respondemos a ello? Claro que sí, sí. No debemos de dar lugar a la falta de contentamiento. Además, Él ha prometido que no nos dejará jamás. Pero a veces como que perdemos eso de vista, ¿no? Perdemos eso de vista. Acompáñenme por favor a 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Ahí nos vamos a quedar un ratito, ¿sí? Pero en verdad perdemos de vista muchas veces el cuidado de Dios por el afecto a otras cosas. 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Se lo leo en la Biblia de las Américas. Dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Sí? Esto habla de la satisfacción que del cristiano. El cristiano se siente satisfecho con lo que ya tiene. Y lo que ya tiene, que es Dios, es más que cualquier otra cosa del mundo. Y debido a que tiene a Dios como su porción, puede atravesar cualquier circunstancia. Eso es a lo que Pablo llama gran ganancia. La piedad acompañada de contentamiento, ¿sí? Y aquí nos da las razones lógicas, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Ni tu iPhone 13 vas a poder sacar de este mundo, ni la manzanita. Esa es la primera razón, porque nada vamos a poder sacar de él, ¿no? Nada. Versículo 8 nos da la segunda razón. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Pregunta, ¿tienes dónde vivir? Si no tienes dónde vivir, acércate, ¿sí? ¿Tienes abrigo para pasar estas fechas? Tenemos, ¿no? ¿Tienes comida? Escuche, Dios ha prometido cuidar de nosotros. Él ha prometido alimentarnos aquí, como vimos el domingo pasado, pero también Él nos ha prometido alimentarnos en la eternidad. En Lucas 22, antes del arresto de Jesús, Él dice, ¿no? Lo van a arrestar y Él dice en lo que se conoce como la última cena, ¿no? La cena final, ¿no? Y Él dice que cuando llegó la hora, nos dice la palabra, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes, dice, antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios. O sea, el texto nos comunica la pasión ardiente que Cristo tenía por estar con sus discípulos, pero también nos comunica la pasión ardiente que Dios tiene por tener comunión con nosotros. Y como Él nos proveerá esa comunión que nosotros necesitaremos durante toda la eternidad, y se refleja o se manifiesta en forma de comida. ¿Se da cuenta? Es la comunión, nos será suplido. Ahora, no estamos diciendo que vamos a tener necesidades allá, ¿estamos de acuerdo? No, no vamos a tener necesidades allá, pero nuestra mayor necesidad es cubierta, la comunión con Cristo, y será provista. El alimento, ¿no? Eso es por un lado, y el abrigo. Dios nos provee el abrigo aquí, pero también nos promete en 1 Corintios 15, que es el texto más extenso hablando de la resurrección, nos dice que este cuerpo mortal será vestido por lo inmortal. ¿Lo ubican? Dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción.
Un día moriremos. ¿Usted sabe que 100 de cada 100 personas se mueren? ¿Sí? Hoy murió Vicente Fernández, ¿no? También murió. Todas las personas mueren, ¿no? También un día estaremos ahí, pero nuestros cuerpos serán revestidos de inmortalidad. Por eso es que él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No? Cuando una abeja pica a una persona, muere, ¿verdad? Bueno, es como si la muerte hubiera encontrado su muerte en esa cruz, ¿sí? Por la obra de Cristo, iglesia, ¿sí? Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en un cuerpo glorificado, nuevas vestiduras. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Así que podemos hallar contentamiento en Cristo, hermanos, en la herencia que nos ha dado. Pero muchas veces dejamos lo más, el mayor regalo, por lo menos, ¿no? Cuando anhelamos lo que los demás tienen, cuando no estamos contentos con lo que ya tenemos, tenemos una tendencia al descontento. ¿Sí o no? ¿Ya que sí? Permítame leerle este mismo texto en la Nueva Biblia Viva. Y escuche con atención. Hay dice: sí, es cierto que con la verdadera religión uno puede obtener la mayor de las riquezas, pero solo si uno está feliz con lo que tiene. Después de todo, nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que mientras tengamos ropa y comida, debemos estar contentos. Ahora, fíjate los efectos de una falta de contentamiento. Versículo 9. Los que anhelan volverse ricos caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes tontos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas y al fin se han causado a sí mismos muchos sufrimientos, ¿no? Hay una historia que puede ilustrar de alguna manera estos sufrimientos por la falta de contentamiento. Esta historia está registrada en el diario de D.L. Moody, ¿no? Y habla de un antiguo, de un persa, ¿no? Llamado Ali Jafet, que era dueño de una granja muy grande. Esta granja tenía huertos, tenía campos, tenía cereales, jardines, de todo, ¿no? Era un hombre muy rico y contento. Un día, un hombre sabio de Oriente vino de visita y le contó al granjero todo lo que sabía sobre diamantes, ¿no? Trajo toda su información y lo rico que este granjero sería si tuviera una mina de diamantes. Ali Jafet se fue esa noche triste a su cama como un hombre pobre porque estaba descontento. Después de la tentación de escuchar esta conversación con este hombre de la mina de diamantes, lo que hizo fue que vendió su granja para buscar las piedras raras. Viajó por todo el mundo, y finalmente se volvió tan pobre, destrozado y derrotado, que un día se suicidó. Un día, un hombre compró su granja, ¿no? Y estaba paseando con su camello. Y al llevar al camello a beber en el jardín, su camello metió la nariz en el arroyo y entonces el hombre vio un destello como de luces, de colores, como de arcoíris, ¿no? El hombre había descubierto la mina de diamantes de Golconda. Si usted quiere checarlo, investíguelo, ¿sí? Es la mina más magnífica de toda la historia. Esto fue durante la dinastía de Kut Chahup. De las 38 minas que están en la India, 23 están en Golconda. Ahí es donde estaba este hombre. Se le llamaba la capital del diamante antiguo, ¿no? Si Ali Jafet se hubiera quedado en esa casa y hubiera acabado en su propio jardín, entonces, en lugar de estar buscando en tierra extraña, hubiera tenido una riqueza incalculable, acres de diamantes, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos lo más por lo menos? Cuando anhelamos lo que los demás tienen. Él lo tenía todo y pudo vivir contento. ¿Qué fue lo que produjo esto en el corazón de este hombre? ¿No piensan que fue la falta de contentamiento que tenía? Y una palabra que ahora quiero introducir en mi tema, pero ¿no creen ustedes que fue la envidia? Obviamente la plática de este hombre alimentó su codicia, ¿no? Llamó su atención en su conversación, ¿sí?
este hombre me empezó a comentar acerca de las riquezas que muchos tenían y quizá la que él tenía, y esto le despertó una envidia en él. Hermanos, la falta de contentamiento hace que yo deje de ver lo que tengo para poner mis ojos en lo que los demás tienen. ¿Sí? Y que ahora yo tengo un deseo por tener eso. Así que vamos a hablar un poquito de la envidia. La Real Academia Española define envidia de la siguiente manera. En su primer definición dice que es una tristeza o un pesar del bien ajeno. En su segunda definición dice que es un esfuerzo por igualar, ¿sí?, o mejorar una cosa de algo que no se posee. ¿Sí? O sea, tú tienes 5 de esos de lo que quieres, pues no, ya quieres 10, ¿no? O sea, también, ¿no? Y envidiar ya como verbo, ¿sí?, pues es dolerse del bien ajeno, es desear, apetecer algo que tienen otros. ¿Han escuchado a alguien que dice que quiere comerse a alguien de envidia? ¿No? Qué feo. ¿O han escuchado a alguien que dice envidia de la buena? ¿Existirá eso? Tengo envidia de la buena. ¿Qué es eso? El diccionario bíblico dice algo parecido, ¿no? O sea, en esto, pero dice que la envidia es un deseo por los regalos, posesiones, posiciones o logros de otro. Estrechamente relacionado está con los celos, ¿no? Ahora, ¿quiere saber usted qué dice la Biblia acerca de la envidia? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. La Biblia nos dice claramente que la envidia es pecado. La envidia es pecado, es un fruto de la carne, es una obra de la carne. ¿Ya llegamos? Gracias. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Qué horrible hasta aquí, ¿no? Pero sigue. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿Es todo lo que dice Pablo? No. Versículo 21, ¿qué dice? Envidias. Fíjese, usted está entre las herejías y entre el homicidio, entre los asesinatos, ¿no? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Esto habla de alguien que practica estas cosas debido a su naturaleza no regenerada. La Biblia nos da muchos ejemplos de la envidia y los daños que la envidia produce, las consecuencias. Vemos a Caín matando a Abel en Génesis 4 a causa de la envidia. Tenemos a los hermanos de José en Génesis 37, debido a la túnica que había recibido de su padre, echándole a un pozo, ¿se acuerdan? Echándole un pozo y diciendo a su padre que lo había devorado una bestia. ¿Ustedes pueden imaginar el dolor que causó en la vida de su padre? Coré tuvo envidia de Moisés y Dios trajo juicio sobre él y su casa. Se abrió la tierra, esto está en Números 16:32, y devoró todo lo que tenía. La tierra se abrió y descendieron vivos ahí. ¿Sí? Saúl tuvo envidia de David al escuchar cómo las mujeres cantaban, ¿no? Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000 en 1 Samuel 8:7. ¿Sí? ¿Qué pasó? Llevó a querer matarlo al día siguiente. Escucha eso un día, al día siguiente Saúl quiere matarlo con una lanza. ¿Sí? Y Saúl fue quien murió, ¿sí?, bajo el mismo filo, no otro filo, bajo una espada, allá en el capítulo 31, ¿no? Fíjense el daño que produce la envidia. Fue la misma envidia la que llevó a los líderes religiosos a crucificar a Cristo, ¿no? Por medio de los romanos, ¿no? Y además influenciar al pueblo, ¿no? Fíjate, la envidia los llevó a declarar un juicio tan tremendo, ¿no? Que ellos dijeron en Mateo 27:25, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y qué ha pasado con Israel al haber rechazado a su Mesías? La misma historia cuenta su tragedia, ¿no? Cámaras de gas, campos de concentración.
Y bueno, y usted puede decir, sí, hermano, ¿no? La envidia es dañina, ¿no? Para los demás, para todos ellos en la Biblia. Pero, ¿ustedes creen que un creyente pueda tener envidia? ¿Cuántos dicen que sí? A ver, levante su mano los que dicen que sí. ¿Y los demás piensan que no? A ver. ¿Qué tal si damos el ejemplo de un líder de alabanza que tuvo envidia? Salmo 73. Vamos a hablar acerca de Asaf. Asaf era un líder de alabanza, ¿sí? Estaba encargado de uno de los grupos de alabanza de David, uno de los coros, ¿no? Y él comienza a relatar en el Salmo 73, no podemos verlo en extensión, ¿no? Obviamente. Pero él comienza a relatar su falta de contentamiento, ¿no? El ver cómo prosperaban los impíos. ¿Ya llegaron todos? ¿Sí lo están leyendo? Ahí ustedes pueden verlo, ¿no? Ir viendo, ¿no? Él habla de su falta de contentamiento al ver cómo los impíos, prosperaban, avanzaban, ¿no? No podemos leerlo todo. Él comienza en el versículo 1 con alabanza, ¿no? Ciertamente es bueno con Dios para con Israel, para con los de puro corazón. Y en los siguientes versículos nos relata la tentación de la envidia en su corazón, ¿no? Versículo 2, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo de su collar, el manto de la violencia los cubre. Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. ¿Sí? O sea, ellos se burlaban, estos hombres impíos, ¿no? Se burlaban mientras otros estaban sufriendo. Ellos no se preocupaban de nada, ¿no? Y no se preocupaban de nada porque su confianza estaba puesta en sus riquezas. Su confianza estaba puesta en su seguro médico, no en Dios. Hablan con groserías, pasean su lengua por toda la tierra, nos dice, ¿no? Su boca arrogante presume siempre sus posesiones. ¿Cuántos conocemos gente que siempre están hablando de sus posesiones y lo que tiene y lo que tiene? ¿Sí? Y sus posiciones. Y parece como que les va muy bien, ¿no? Como que no hay consecuencias. Asaf ve cómo el dinero de estas personas y sus riquezas aumentan y cómo pues, se jactan ante Dios, ¿no? Como si Dios no supiera lo que pasa en la tierra. En el versículo 11 nos dice, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O sea, lo que están diciendo es que Dios sabe lo que está pasando aquí en San José del Cabo. O sea, eso es lo que decían esta gente. O sea, Dios no sabe lo que está pasando aquí. El contentamiento, mis amados, es el hecho de saber que Dios está en control de todo lo que sucede en la tierra, que nada escapa de Él, que cualquier circunstancia no se escapa de su consentimiento. Entonces, Asaf lo que llega es a un punto de ser tentado por la envidia, ¿sí? Y llega al punto donde él medita y dice, ¿en verdad habrá valido la pena estar en oración? ¿Habrá valido la pena venir a las 9:30 a la oración? ¿Habrá valido la pena estar en las reuniones de Zoom? ¿Habrá valido la pena estar viviendo una vida recta? ¿Habrá valido la pena sufrir cada mañana? ¿Vale la pena vivir una vida de fe? Esos han sido días difíciles, tiempos difíciles para ti, iglesia. Dios lo sabe, Dios lo sabe, ¿sí? No ha sido fácil pasar toda esta pandemia, pero no olvides que tu devoción a Dios, tu vida de integridad, tu fe, tu vida de oración no ha sido en vano. Tu Dios sigue en el trono, iglesia. Tu Dios sigue en el trono. La envidia estaba cegando el entendimiento de Asaf, pero ¿qué pasó? Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Qué fin está hablando? Destrucción. Destrucción por confiar en sus riquezas, por confiar en sus posesiones, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar. Las riquezas se van a convertir en la tumba de las personas porque confiaron más en ellas, ¿sí? Asaf entendió que solamente tenía que ver a Dios, que Dios lo había llamado a la eternidad,
que ellos iban a su impiedad, los has puesto en deslizaderos, ¿no? Le dice. Él reconoce que había tenido envidia, que su falta de contentamiento lo hizo perder de vista que Dios era su porción, su herencia, que Jesús es tu herencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Él fue inundado, fue impregnado por la eternidad, por una vista eterna, ¿sí? Y fue entonces que entendió el dolor que le había causado la envidia. Entonces pregunto nuevamente, ¿un creyente puede sufrir envidia? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿no? Versículo 21, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Aquí está el dolor de la tentación de la envidia. Entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Y sin embargo yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Y entonces con una vista eterna, con una mirada en la eternidad, dice en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Asaf fue tentado a sentir la envidia, ¿no? Y escuche, la tentación, recordemos que no es un pecado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, es bien importante eso. ¿Sí estamos de acuerdo que la tentación no es pecado? La tentación no es pecado, ¿sí? Lo que es pecado es ceder ante la tentación, ¿sí? Y Dios no tienta a nadie. Hablamos de ello en Santiago hace unos años, ¿sí? Hace un año, cachito, ¿sí? Pero lo que debes de hacer es no permitir que la envidia haga residencia en tu corazón, ¿sí? Que te lleve al descontento, que ese descontento esté en tu vida, habite en él, en tu corazón, porque va a causar mucho daño en tu vida. Y ahora he estado leyendo mucho, pero D.L. Moody, él mismo, hay una fábula, ¿no? Y él habla acerca de un águila que tenía envidia de otra. Esta otra águila podía volar mejor que ella. Y un día, esta águila envidiosa, vio un deportista con un arco y una flecha y le dijo, ojalá hicieras caer esa águila que está por allá volando hacia abajo. El hombre que tenía el arco le dijo, lo haría si tuviera plumas para mi flecha. Entonces el águila celosa se quitó se quitó una pluma y se la dio. Entonces el tiro sale disparado y no le da, ¿no? Porque la altura del águila no fue alcanzada, ¿no? El pájaro envidioso se sacó otra pluma, ¿no? Y se sacó otra, y se sacó otra, y otra, y otra, hasta que perdió tantas que no pudo volar. El arquero aprovechó la oportunidad y volteó y dijo, sopas, ¿no? Y lo mató al pájaro indefenso, envidioso. Y Moody hace esta aplicación en este sentido. Si tienes envidia de los demás, el que más se lastimará eres tú por tus mismas acciones, ¿no? La envidia, además de ver que como vimos es pecado, trae consecuencias, trae temores. Escuche, un pastor puede ser envidioso de que Dios levante a otro hombre que predique mejor que él, que predique con una gracia especial, un don dado por Dios, que sienta envidia, que sienta celos por él, ¿sí? Escuche, la palabra compara la envidia como el cáncer en los huesos, como la pudrición. Por eso es que Proverbios 14:30 nos dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Sí? No quiero que nos gane el tiempo. Acompáñeme por favor a Mateo 20. Mateo 20, 1 hasta donde alcancemos. Mateo 20, empezando en el versículo 1. Vamos a leer de corrido esta parábola. ¿Llegamos? Bien, gracias. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados,
Versículo 4, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Versículo 7, le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno yo? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta porción explica en forma de parábola lo que Jesús dice un capítulo antes, en el capítulo 19, versículo 30, donde dice: muchos serán postreros y postreros primeros. Y de lo que está hablando el texto es acerca de las recompensas, ¿sí? Está hablando de las recompensas finales que el Señor dará a sus siervos cuando Él venga, ¿sí? Pero entre muchos otros aspectos también está hablando de la motivación del servicio, la motivación con la que servimos. En términos de salvación, todos recibimos la bendición de entrar en el cielo, ¿no? ¿Sí o no? Todos recibimos la misma bendición, disfrutar la vida eterna. Y escuche, esa vida eterna ya entramos en ella, ¿sí? Es decir, ya comenzó, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros lo que vamos a hacer es recibirla de una manera total, ¿no? Final, completa, ¿no? Sí. Esto de que todos recibiremos la misma salvación, ¿no? En el cielo, es representado en la forma de un denario. ¿Me siguen? Ok, síganme por favor en esto, ¿sí? Todos recibiremos, entonces todos entraremos al cielo. Tenemos la misma y preciosa salvación si hemos creído en Cristo. Y es maravilloso pensar, iglesia, que el hombre, ¿no?, que fue crucificado junto a Jesús recibe la misma salvación que Pablo, ¿no?, que trabajó más que todos los apóstoles, ¿no?, hablando de extensión y alcance, ¿no? Pero ¿no es eso asombroso? ¿No es asombroso? El Señor nos ama, iglesia. Esta parábola muestra la escena de hombres que están esperando ser contratados. ¿Sabes? Más o menos, yo creo que yo estoy muy agradecido con este texto porque nosotros vivimos en un lugar que más o menos vemos algo así. Enfrente de Soriana, no sé si han visto en una esquinita de donde está una Casper, ¿no? ¿Sí o no? Y en la mañana está así de personas. Bueno, muchas de esas personas están esperando ser contratadas. Tienen oficios y esperan ser contratadas, que pase una persona y los contrate, ¿sí? Entonces, el que los llama es el dueño de la viña, y note por favor que él es el que llama, ¿sí? Los llama para que trabajen. Es una viña muy grande y requiere manos, ¿no? Entonces las primeras personas entran a las 6 de la mañana, ¿no? Están como que en su turno, el primer turno, ¿no? Entran a las 6 de la mañana, que es lo que se le llama la primera hora, ¿no? Los días empiezan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Les dice que les va a dar un denario. El denario era un pago, o el pago por un día de trabajo, ¿no? Entonces, después tenemos a los que entran a las 9 de la mañana y los que entran a las 3 de la tarde, está en el versículo 4, y los invita a su viña y les dice que les va a dar lo que sea justo. Tenemos un Padre que da lo que es justo, Él es justo, ¿sí? Hace lo mismo con los que comenzaron a trabajar a las 12, ¿no?, al mediodía, ¿sí? Y a otros los contrata a las 6 de la tarde, versículo 6, perdón, las 3 de la tarde. En el versículo 7
a grandes rasgos y para ir acortando, vemos el corazón del dueño de la viña. Son las 5 de la tarde y escuche, cualquiera perdería la esperanza de ganar algo, ¿no? Si el día se acaba a las 6 de la tarde, son las 5 de la tarde y sigo ahí parado frente a Soriana y no me ha contratado nadie, pierdo la esperanza de que pase alguien y me pague el día de salario para ir a proveer a mi casa, ¿no? Y aquí vemos el corazón del dueño de la viña. ¿Sí? Terminaba el día de trabajo, faltaba una hora, pero Dios no es así no es injusto, ¿no? Los invita a trabajar y les dice que les va a dar lo que es justo. Ellos van gustosos, felices, ¿no? Ni preguntan, simplemente van, confían en que Él les va a dar lo que es justo, ¿sí? Entonces el día llega a su final, ¿sí? El día llega a su final, versículo 8. Y esto representa el día del regreso de Jesús, cuando Él regresa. Llega la noche, ¿ok? Cuando Él se manifieste en gloria en su regreso. El dueño de la viña da una orden, ¿sí? Que a nuestro entender pues se nos sale del entendimiento, ¿no? Porque nosotros concebimos, ¿no? Que cuando tienes una fila, ¿no? Estás formado en el súper, entiendes que se te va a atender primero porque llegaste primero, ¿verdad? Pero aquí hay una orden que es contraria a nuestro entendimiento, ¿sí? Dice que se les empiece a pagar con los que llegaron al último hasta llegar con los primeros. Que se les pague a los que llegaron a las 5 de la tarde primero, ¿sí? Ahora, es posible que les haya caído de peso, ¿no? Que los dejaran al último. De hecho, el texto nos dice que les cayó de peso, ¿sí? El asunto es que todavía faltaba algo más, ¿sí? Y es que es esto, al ver que los que llegaron al último recibían un denario, ¿qué cree usted que estaban pensando? Pues entonces a mí me va a tocar más. No, voy a recibir al menos 2, ¿no? Voy a recibir 2 denarios, un poco más, pero oh sorpresa, se llevan exactamente lo mismo que los que llegaron a las 5, ¿no? Los que llegan a las 12:03 ni hacen preguntas, ¿no? Ellos se quedan en medio, ni hacen preguntas, están agradecidos, ¿no? Ni pío dicen. Pero ¿qué pasó con los hombres, ¿no? Que sentían que merecían más? Versículo 11 y 12, ¿no? Sintieron envidia, comenzaron a murmurar, ¿sí? Contra el padre de familia. De hecho, la palabra habla de que empezaron a gruñir. ¿Cuántos gruñen? ¿No? O eso como un sonido entre dientes, entrecortado. ¿No? Estaban descontentos y empezaron a murmurar. ¿A qué les suena? Pero padre, si yo he trabajado mucho, llevo aquí en la congregación 30 años y estos acaban de llegar, ¿no? Y la cosa es que su comparación es en esta dirección. No es en este sentido. ¿Por qué nos has comparado y nos has puesto a la par de ellos? Sino más bien, ¿por qué a ellos los has puesto a la par de nosotros? ¿Sí me sigue? O sea, no solo están en descontento con lo que recibieron, sino que tienen envidia de los que habían recibido más. Nosotros que trabajamos bajo el calor, bajo el sudor, tantos años aquí en casa de oración, y tú tratas con tanta generosidad a ellos que apenas están entrando. No, ¿verdad? No dice así, ¿verdad? Entonces aquí estaban no solo teniendo una actitud, estas personas, de negociantes, estaban negociando. Se les olvidaba que el dueño de la viña era Dios, ¿sí? Y el tercer pecado es que la envidia se les estaba saliendo por los codos. El dueño de la viña en los versículos 3 y 15 les deja ver esa triple falta, ¿no? Y vemos como que va dirigido a una persona, le dice amigo, ¿no? Pero esa persona representaba el grupo de personas que se estaban quejando y murmurando. Y les dice, amigo, no estoy siendo injusto contigo, te estoy dando lo que acordamos. Vete. Esto fue lo que acordamos. Qué vergüenza, ¿no? Toma el denario que es tuyo y vete.
Él dice, yo quiero darle a este que llegó después lo mismo que a ti. Y hace una pregunta, ¿no puedo hacer lo mismo con lo mío? ¿No puedo hacer con lo mío lo que quiera? ¿O estás de envidioso porque yo soy generoso? ¿Qué silencio, iglesia? Respuesta a la primera pregunta, ¿estás envidioso porque yo soy generoso? O más bien, la primera pregunta es, ¿no puedo hacer lo mío con lo que quiera? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Y la segunda, ¿estás envidioso porque yo soy generoso? La parábola nos deja ver que el centro de ella es que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y entonces nos debe de llevar a preguntarnos, ¿no? En base al contentamiento y la envidia, ¿estaremos entre esos primeros que serán últimos? Quizá haciendo algo con un espíritu de negociante, haciendo todo pensando en el jornal que merezco. Es que merezco, Padre, es que merezco. Con un servicio que está inspirado en el orgullo, con una ambición egoísta, en vez de servir a los demás con amor y gratitud. Iglesia, no vayamos a estar entre esos primeros que serán últimos, olvidando la prerrogativa de Dios y la soberanía de Él, que Él hace lo que quiere, donde quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque Él es Dios. Él quiere y hace lo que quiere con lo que es suyo. No vayamos a estar en ese primer grupo gruñendo, ¿sí?, con un corazón envidioso. Nos vayamos a hallar como los discípulos ahí en Mateo 18 preguntando con la intención, ¿no?, de codiciar posiciones, ¿no?, encumbradas y notorias. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? ¿No? ¿Qué posición tengo aquí en la congre? ¿No? Jesús les contesta, el de un niño, ¿no? Es un niño el que tiene el primer lugar. Y esto habla de aquel que abandona sus delirios de grandeza, aquel que tiene un contentamiento como un niño. ¿Cómo es un niño, iglesia? A un niño le das una caja y le haces el día. No, le das la caja de leche y le haces el día, ahí está. No, o sea, habla de un creyente que tiene confianza en Dios, en que Él es el dueño de todo. Y que si no te da eso que tú crees que necesitas, tú estás satisfecho. Sabes que Él sabe que en verdad, Él sabe en verdad lo que necesitas. El texto, ¿no?, nos deja ver lo generoso de nuestro Dios. Y si es una dura amonestación, ¿verdad que sí? Pero debemos de entender que Él nos está santificando, ¿sí? Y lo que nos deja ver el texto es la generosidad de nuestro Dios, ¿sí? No se trata de qué posición tenemos, sino a quién tenemos, iglesia. Que Él es nuestra porción, que su generosidad no tiene medida, que nuestra motivación no debe ser la viña primariamente, ni el denario primariamente, sino el Señor de la viña. Amar al Señor de la viña, desear con el corazón ser como Jesús. Que cuando alguien recibe una bondad, cuando alguien recibe una gracia, un regalo de Dios, cuando Dios es bueno con él, tú no tengas envidia, del carácter que sea. Si Dios lo usa en la iglesia, gózate, no tengas envidia. Si Dios le da algo a esa persona material, no tengas envidia, haya contentamiento, ¿sí? Que yo pueda gozarme con esa persona, ¿sí? Cuando veo que Dios trata de una manera a un hermano y lo está utilizando, yo pueda gozarme con él juntamente. Escuche, ¿por qué? Porque somos un cuerpo. Diga, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y el Señor es sabio, no nos dio a todas las mismas habilidades. Muy al contrario, lo que hizo fue poner una dependencia en nosotros de unos por los otros. ¿Sí? En casa lea Efesios 4, Romanos 12, Primera de Corintios 12, habla de las analogías del cuerpo, de cómo somos un cuerpo y el cuerpo trabaja en sintonía. Imagínese un pie yendo para allá y otro para allá. No llegamos a ninguna parte, tenemos vueltas, no sé, ¿no? Contentamiento con lo que Dios me ha dado.
con contentamiento con lo que Dios le ha dado a mi hermano. Escuche, a final de cuentas lo que Dios le ha dado a mi hermano, hablando de lo espiritual, es para que yo lo disfrute, ¿sí o no? O sea, cuando Dios te ayuda y creces en tu carácter, eso me bendice a mí. No tengo que lidiar contigo. Pero ¿qué pasa cuando Dios me bendice a mí y ayuda a mi carácter? No tienes que lidiar conmigo, ¿sí o no? Va para los dos lados. Y así tantos regalos que Dios nos da en su generosidad. Crecer en el carácter de Cristo, aún en nuestras posesiones materiales, ¿no son para bendecir a los creyentes? No lo dijo con mucha fe. Quiero terminar con un par de puntos, y son estos. Ser tentado, sí son un montón de puntos, Ser tentado a la envidia no es pecado. Si eres tentado, recuerda lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entrénate en la piedad, iglesia. Entrénate en la piedad. Eso está en 1 Timoteo 4:7. Ama la palabra, estúdiala, medita en ella, aprende más de ella, ¿sí? Y cuando estés metido en la palabra, podrás reconocer todo lo que Dios ya te ha dado y hallarás contentamiento, ¿sí? Y cuando venga la tentación entonces de ser envidioso, sabrás la puerta. Sabrás que la puerta es ser agradecido por lo que Dios te ha dado. Sabrás ser agradecido por lo que ha recibido tu hermano. Romanos 12:15 nos dice: gózate con los que se gozan. Aprende a disfrutar el gozo del otro. Aprende a disfrutar cuando alguien es bendecido y gózate con él. Y aprende también en el mismo texto a llorar con los que lloran, porque también va a venir. Si eres tentado a la envidia, recuerda que Cristo es tu sumo sacerdote, ¿sí? Hebreos 4:15 nos habla de que Él comprende nuestras debilidades. No es como que no te entiendo. ¿Qué es la envidia? O sea, Él lo entiende. Él jamás pecó, pero Él lo entiende, ¿sí? Y Él también te dice que tú puedes entrar hasta el trono de la gracia para hallar misericordia. ¿Has pecado en la envidia? Sí. Hay misericordia. Puedes entrar por Cristo, por medio de Cristo, hasta el trono y hallar misericordia por esa envidia, por esa falta de contentamiento. Y puedes hallar la gracia que necesitas para vivir una vida en contentamiento también. Ahí en el trono, tu Dios está ahí, mi Dios está ahí. Necesitas reconocer que la envidia es un pecado que Dios detesta, ¿sí? La envidia lo que dice es que Dios no sabe lo que está haciendo, que no sabe lo que necesita. Entonces lo que haces es que te vuelves malagradecido. Dices que Dios no cuida de ti. La envidia roba tu gozo. Pregúntate si quizá la falta de gozo en tu vida no es quizá por la envidia o la falta de contentamiento, ¿no? Escuche, la envidia causa divisiones. La envidia causa tensiones, causa murmuraciones, como vimos, y por ende entorpece la obra en el cuerpo. Por otro lado, cuando tienes contentamiento, cuando tú reconoces que estás limitado, ¿sí? Cuando tú reconoces que estás limitado, tienes un contentamiento con lo que Dios te ha dado, ¿sí? Pero lo que haces es que guardas una posición. Dices: yo estoy contento con lo que Dios me ha dado aquí en la iglesia, con lo que me ha dado en mi vida. Aquí voy a mantener posición, pero ahora lo voy a hacer al 100, al máximo. No voy a andar queriendo ocupar otras posiciones. Voy a mantenerme en donde Dios me ha puesto y voy a ser agradecido. Y voy a servir en esa área en la máxima potencia que tenga en el Señor. Amén. Y si lo hace otra persona y lo hace otra persona, imagínense, ¿sí? El cuerpo avanza en sintonía, en armonía, ¿sí? Hay una gracia especial en el cuerpo, hay paz en el cuerpo, hay una dirección de Dios. Ahora, el contentamiento en ninguna manera nos está diciendo que sea fácil. No es fácil el contentamiento. No siempre lo es, ¿verdad que no? No lo es. Pasamos muchas circunstancias difíciles.
Pero escuche, por eso se nos dejó escrito lo que pasó con el apóstol Pablo, la experiencia, la vida del apóstol Pablo. Él trabajó más que todos, como vimos, ¿no? Pero sufrió mucho, sufrió penalidades, sufrió cárceles, sufrió desvelos, hambres, fríos, temores de dentro, peligros de fuera, el aguijón de la carne. ¿Cuántas cosas no padeció? Pero él dice en Filipenses 4, del 11 al 13, algo que nos puede ser de mucha ayuda. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y Él nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es una frase aprendida, no es una fórmula, ¿sí? No es una fórmula, ¿no? Es que le iba a contar algo, pero mejor se lo dejo. Se lo voy a contar. En algún momento yo me aventé de un paracaídas, ¿no? Conocimiento bien, muy ligero del Señor, ¿no? Casi me aventé, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Que no está dicho eso, ¿no? O sea, esto está mal usado, no habla de esto el texto, ¿no? No habla de esto, ¿sí? Habla de que nuestra vinculación eterna no se puede romper jamás. Es en Cristo. Esa es una de las frases más usadas por el apóstol Pablo. Es que estamos en Cristo, no junto a Cristo, estamos en Cristo. En Cristo. Y debido a esa vinculación es que tenemos su fuerza. Ya no es la fuerza humana, sino es la fuerza de Dios en nosotros, la cual nos puede ayudar a pasar a través de cualquier circunstancia, cualquier necesidad, y aún así desarrollar un carácter como el de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Soportar con una actitud de contentamiento. Todo nos es dado de lo alto. Por eso dice Santiago 1:7, toda dádiva, todo lo bueno desciende de lo alto. Toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, ¿no? De Dios. Entonces, tú necesitas, al igual que yo, el poder de lo alto, iglesia, para evitar la envidia, ¿sí? Una vez que reconoces que la envidia es pecado, entonces debes hacer ¿qué? Confesar tu pecado, ¿no? Confesar tu envidia, ¿sí? Ir a su trono, ¿sí? Pedirle gracia para buscar el bien también de los demás. Pero escucha, depender del poder de Dios de lo alto para vencer la envidia y vivir en contentamiento. Escucha, ser como Jesús es vivir en contentamiento. Él te ama completamente, ¿sí? Escucha, si estás en Cristo, no puedes hacer nada más por amar, para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Eres perfectamente amado en Cristo. Dios te ha amado de tal manera que dio a su Hijo, ¿sí? De tal manera. Necesitamos poder de Dios para vivir una vida aparte de la envidia, una vida en contentamiento. Debido a la obra de Cristo en la cruz, iglesia, en favor nuestro, Él está complacido. Él está complacido. Si hablamos de una satisfacción, de estar satisfecho, Él está satisfecho, no por lo que yo haga, sino por lo que hizo Cristo en favor nuestro. Por ende, yo también debo de manifestar esa misma actitud, una satisfacción. Estoy completo en Cristo, estoy contento en Cristo, no necesito más, Él es mi porción. Ahora, quizá tú estás aquí esta mañana sin su amor, quizá tú no eres creyente. Mi amigo, yo quiero decirte que vas a seguir sintiendo y viviendo ese vacío hasta que vengas a la cruz. Hasta que vengas a la cruz y por medio de la fe en su Hijo tú seas salvo. Esa satisfacción que nunca has experimentado en tu vida, solamente la podrás obtener al saber que Dios te ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo en la cruz por ti.
Por eso es que yo te invito esta mañana a que puedas arrepentirte de tu pecado, de tu incredulidad, y que puedas creer que solo por medio de Cristo podrás ir al cielo, que solamente a través de Cristo puedes ir al Padre. Quisiera pedirte que te pongas de pie, por favor. Y volviendo al texto de esta mañana con el que comenzamos, dice que sean tus costumbres sin avaricias, contento con lo que tienes ahora, porque Dios dijo, no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Escucha, esto ha sido de aliento para miles de cristianos durante todas las generaciones, que Dios está con nosotros, que Dios ha dicho, nunca te voy a dejar ni nunca te voy a desamparar, que Él ha dicho, no hay ni una sola posibilidad, la más remota, de que yo te deje, que te me pases de largo, que te me quedes atrás. Ahora, hay un consuelo, pero hay una enseñanza, y quizá para muchos de nosotros pueda ser una amonestación fuerte de Dios. Pero en Oseas 11:8 dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como a Zeboim? Estas fueron naciones que fueron destruidas por Dios. Dice Dios, mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. ¿Cómo podría abandonarte? Ay, qué lindo. Bueno, esto habla de juicio. Habla de un juicio de Israel. Hubo un juicio para Israel, pero también te habla de la ternura de Dios. No los iba a destruir por completo, ¿no? Iba a haber un castigo para corregirlos. Hoy para el que está en Cristo no hay ninguna condenación. Amén. Pero hay corrección, hay enseñanza. Todas sus enseñanzas son en amor, porque Él nos ama. Y ese mismo nunca te dejaré ni nunca te abandonaré es no te voy a dejar cuando en tu falta de contentamiento. No te voy a dejar cuando tu corazón es envidioso, porque soy fiel. Dios en su inmensa ternura habla a su pueblo que murmura cuando no está contento con su cuidado, cuando no es agradecido. Y en su fidelidad los corrige a su pueblo, porque Él prometió no dejarlo jamás. No confundamos, iglesia, su ternura y su infinita compasión con negligencia. Él no es así. Él es el Padre. Él es el buen Padre. Él es el Padre. Y Él sabe cuidarnos. Yo quisiera que cada creyente pueda orar ahí donde está. Y si tú reconoces tu falta de contentamiento en tu vida, yo te invito a que le pidas perdón a Dios. Yo te invito a que le pidas su gracia para vivir agradecido. Que tú le pidas gracia para poder confiar en Él. Que tú puedas reconocer que solamente Dios es tu heredad, que Él es tu porción. Quizá en el centro de la iglesia, de esta congregación, ha habido una envidia que se ha tornado en un orgullo, en yo merezco más que otros. La salvación es la misma, pero Dios es generoso de una manera u otra. Él en alguna forma con unos, en otros, en alguna diferente forma con otros. Pero Él es Dios. Y escucha, Él tiene cuidado de ti. Que esta mañana puedas reconocer que Él es tu heredad. Que por medio de la obra de Cristo en la cruz, no solamente tú eres de Él,
sino que Él es tu Dios. Él es tuyo. Cuando dejes esta tierra, somos polvo nada más, como cantamos. El único que te va a sostener será Dios. Él es tu porción, iglesia. Somos su pueblo. Y como dijo Asaf, que tú puedas decirlo: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Toma unos momentos más para agradecerle. Toma unos momentos más para darle gracias por todas sus misericordias, por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su sangre preciosa vertida en ese madero, porque Él es nuestro y no necesitamos más, porque tú eres mi Dios y yo soy tuyo, porque yo soy tuyo. Dile: porque soy tuyo, Señor, soy tuyo, soy tuyo. ¿Qué más tendré con los ídolos? ¿Qué más tendré? Soy tuyo, Señor, soy tuyo, Señor, soy tuyo y tú eres mío, tú eres mi Dios. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Dale un aplauso a Él, iglesia. Dale un aplauso a Él.